si empezara a vender sitio web hoy? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué haría distinto? ¿Cómo enfrentaría vender sitio web hoy en día? He comentado en otros videos que ya no me dedico a esto, entonces por eso ahora comparto toda mi experiencia a través de estos videos, ¿cierto? Para ustedes. Pero me puse en el caso de muchos de ustedes que están empezando ahora, entonces me pregunté, ¿qué haría ahora, hoy en día, después de todo lo que hemos vivido, ¿cierto? Después de toda esta época complicada que hemos pasado, han cambiado muchas cosas sobre cómo hacer negocios. Este video va a ser así, en este tono. No les estoy diciendo qué hacer, simplemente les voy a decir lo que yo haría, cómo enfocaría las cosas hoy en día. Lo primero, como lo he comentado en otros videos, comenzaría de nuevo ofreciendo mis servicios a todo lo que es familia, amigos, toda mi red, ¿cierto? Comenzaría por redes sociales, entonces para obtener primeros clientes, eso es lo que haría. Tengo mucha información sobre eso en otros videos, así que no voy a hablar mucho de eso. Empezaría por ahí, ganaría mi primera experiencia, tendría mis primeras cosas para poner en mi portafolio, entonces ya tendría mis primeros trabajos, así que partiría por eso. Ok, entonces otra cosa que haría un poquito más de nicho, entonces me enfocaría más en empresas que yo sé que son más estables. ¿Y por qué lo cuento? Lo cuento porque, por ejemplo, un tiempo cuando estaba comenzando, tuve 2 clientes que eran restaurantes y la verdad es que no tuve muy buena experiencia. Probablemente antes de la pandemia el tema online era mucho menos importante para los restaurantes, ¿cierto? Hoy en día viven básicamente de los pedidos en línea, pero en ese tiempo no. Hay empresas que son más estables y que obviamente tienen más dinero. Entonces, enfocarte en ese tipo de empresas, por ejemplo, y especializarte y, por ejemplo, convertirte en alguien que de verdad le puede dar soluciones a la empresa porque ya sabes cómo funciona el rubro. Por ejemplo, como lo comenté en otro video, me especialicé, por ejemplo, en estos sitios web de dentistas y como sabía muy bien manejar estos módulos de agendamiento, por ejemplo, para que los pacientes agendaran hora, fue un gran potencial que le pude dar a estos clientes. Entonces hice muchos negocios con ellos a través de esto. El boca a boca también me ayudó bastante porque me especialicé, ¿cierto? Entonces sabía qué cosas buscan ellos. Entonces a través de eso les podía dar soluciones, ¿cierto? Y como ya había hecho varios sitios web para dentistas, hacer un sitio web para otro dentista era bien fácil porque ocupaba mucho de esta estructura, de la funcionalidad, la base era la misma, entonces me permitía también tener buena productividad. Entonces, como les digo, me enfocaría, por ejemplo, en un nicho. También podemos ofrecer para cualquier tipo de necesidad, hacer en el fondo diseño para todos, ¿cierto? Pero a veces cuando nos especializamos puede ser incluso mejor. Me empezaría a especializar en algún rubro en específico o tendría un par de rubros ahí con los que trabajaría más frecuentemente. Eso haría. A ver, ¿qué otra cosa haría? Otra cosa que haría y que me parece que es fundamental, pondría explícitamente mis precios en mi sitio web. Esto me va a permitir precalificar un cliente y también no perder tiempo. ¿Por qué? Porque pasa mucho que muchos clientes simplemente ahí por curiosos a veces se meten en tu formulario que nosotros le podamos poner ahí cotiza aquí, ¿cierto? Y un formulario y después nosotros mandarle una cotización. En mi experiencia no haría esto nunca más. ¿Por qué? Porque perdí mucho tiempo enviando propuestas a clientes que nunca respondieron de vuelta y muchas veces los clientes que buscan así simplemente que empiezan a mandar correos o empiezan a mandar formulario de contacto en todos los sitios web de diseño, es porque están buscando el más barato, la verdad. No están buscando la mejor calidad. Cuando tú publicas los precios y los tienes ahí preestablecidos con rangos que tú definas, ¿cierto? Entonces de esa forma, por ejemplo, un cliente si te contacta es porque más o menos ya vio que los precios están de acuerdo a su presupuesto. Entonces te permite filtrar y te permite ahorrarte tiempo en todas estas cotizaciones de gente que en realidad nunca tuvo la intención de comprarte realmente y escribir una propuesta para alguien que no tiene esta real necesidad es una pérdida de tiempo que podríamos gastarla obviamente en trabajar, ¿cierto? En hacer otro sitio web para otros clientes que de verdad estén interesados. Así que pondría sí o sí los precios. Ok, otra cosa que haría, me especializaría en alguna plataforma. Un error también que tuve cuando comencé es que yo hacía sitio web de cualquier tipo. Básicamente incluso dejaba casi como que el cliente eligiera la plataforma porque yo estaba con esa actitud de que yo puedo hacer todo, pero la verdad es que al final eso te juega en contra porque obviamente cuando, por ejemplo, a ver, les cuento. El primer trabajo que tenía que hacer, el cliente me pidió que el sistema fuera hecho en Joomla. Yo jamás había ocupado Joomla. Yo venía de la universidad, saliendo de la universidad, entonces hacía mi sitio web todos a mano, así, pero totalmente hechos por mí en PHP. Antes de eso venía de ASP.NET, entonces ya tenía esa experiencia, hacía todo a mano, hacía todo yo. Después me asocié con un amigo, hicimos nuestra empresa y él tenía un CMS hecho por él en PHP y ocupábamos ese. Como él dominaba bien el CMS,
andábamos bien, pero me pasaba que en otros proyectos yo, por ejemplo, como les digo, tomé ese Joomla sin conocer Joomla, tomé un proyecto en WordPress sin conocer WordPress y al principio cuesta un poquito. Cuando nosotros estamos empezando, interactuamos por primera vez con una plataforma nueva para construir sitios web, nos cuesta, ¿cierto? A la larga, esto cambia totalmente porque nos volvemos más expertos en una plataforma y nos volvemos muy productivos. Y también, súper importante, porque no es necesario reinventar la rueda. Por ejemplo, si hoy en día, como les decía, ya tenía un sitio web para dentistas, entonces cuando tenía otro proyecto para dentistas, más o menos ocupaba la misma base, ya sabía qué módulos necesitaban, ya sabía todo lo que tenía que ofrecerles. Entonces, eso es una ventaja para tu potencial cliente, porque vas a poder darle una mejor solución, más potente, más especializada y más rápido. Así que, sí o sí, elegir una opción, elegir una plataforma, especializarse independiente de cuál sea. Como ustedes saben, acá me gusta mucho WordPress, enseño mucho WordPress acá en el canal, pero elijan la que ustedes quieran y vuélvanse los mejores. Ok, otra cosa que empezaría a hacer desde el día 1 es empezar a crear mi lista de correo. Quizás ustedes están pensando, lista de correo, pueden pensar que es algo como un poco anticuado, pero la verdad es que en los negocios, en cualquier tipo de negocio, una lista de correo es fundamental. Cuando tú empiezas a crear tu lista de correo, puedes empezar a generar desde el día 1 una base de datos de potenciales clientes, de gente que poder hacerle remarketing después. Está comprobado en los negocios que muchas veces necesitamos muchos puntos de encuentro con los clientes como para que el cliente se decida a comprar. De hecho, hay estudios que dicen que se necesitan al menos 7 contactos entre por ejemplo, un vendedor y un potencial cliente para concretar una venta. Obviamente esto es como un caso promedio, pero obviamente podemos hacer esto mucho más rápido. Pero estadísticamente, en el tema de negocios siempre está este número de 7 puntos de contacto. Entonces, cuando nosotros creamos una lista, podemos, por ejemplo, ir acercándonos al cliente, contactándonos, por ejemplo, con correos donde entreguemos valor. No nos dedicamos a vender, sino que a como acercar a este potencial cliente con nuestro negocio. Simplemente, por ejemplo, haciéndolo entrar al contenido de mi blog. Entonces así empecé a generar esta relación y me pasó varias veces que hice negocios, por ejemplo, con gente que está en mi lista 2 años, 1 año, 3 años. Empezaría a hacer eso desde el principio, desde temprano, porque yo sé que a la larga eso te va a generar negocio. Hoy en día hay montones de soluciones muy fáciles. Por ejemplo, yo ocupo MailerLite. De hecho, si ustedes están en mi lista de correo, ya les envié algún correo alguna vez, por ejemplo, informándole noticias del canal, alguna cosa que tenga yo en mi sitio web. Eso lo hago por MailerLite. Entonces, de hecho, si ustedes quieren que les enseñe sobre cómo usar esto más adelante, coméntenme ahí y yo puedo hacer incluso un tutorial ocupando MailerLite para enseñarles cómo hacer una lista. Esas son las cosas que hoy en día se me vienen a la cabeza inmediatamente de cosas que haría diferente y que empezaría a hacer desde ahora para vender más, para poder crear mi negocio de diseño web, para comenzar a tener una mejor carrera como freelance. Gente, les recomiendo uno de estos videos que están apareciendo en pantalla. Cualquiera de ellos les va a servir. Coméntenme ahí cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran saber. Y puedo más adelante hacer algún video o contestarlo con algún video como los que yo he hecho, donde contesto todas las preguntas. En fin, nos vemos en uno de esos videos. Chao, chao.